buscar. Bueno, acá lo que vamos a tener primero es la corrección, ¿sí?, de los ejercicios que tenían que hacer de tarea, como siempre, y después abajo les voy a mostrar cómo buscar media, mediana y moda. Yo les puse fotos, ¿sí?, de lo que son las ecuaciones para ver si se entiende mejor, porque antes cuando las hacía así con el PowerPoint, como que se confundían y multiplicaban al revés y demás, entonces ahora lo puse con fotos. Así que vamos a ver si se les hace más fácil así para entender las ecuaciones. Bueno, el primer ejercicio que teníamos era, ¿sí?, que teníamos 20 respuestas sobre cuántos años tenían cada trabajador, o sea, 20 trabajadores de una empresa de cable, ¿sí? Teníamos diferentes tipos, ¿sí?, de años, y como dato máximo teníamos el 22, y como dato mínimo, ¿sí?, teníamos el 3. ¿Cómo buscábamos el rango? Haciendo X máxima menos X mínima, ¿sí? Eso me da 19. Después teníamos que buscar los intervalos, ¿sí? Los intervalos los buscábamos con la regla de Sturgeon, que era 1 más 3,322 por el logaritmo de n, ¿sí? N siempre es la cantidad de datos que tenemos, ¿sí? En este caso ya el ejercicio nos decía que teníamos 20 datos, ¿sí?, o 20 respuestas en sí, y lo que íbamos a hacer era colocar, en vez de n, multiplicar por 20, ¿sí? Y eso nos da 5,32, que es igual a 5. Porque recuerden que siempre los intervalos lo mejor es dejarlos en número impar, ¿sí? No en número par, en número impar. Siempre es entre 5, puede llegar a 7, pero normalmente el número más común que usamos de intervalos son 5, ¿sí? Y amplitud, que tenemos como amplitud, que la buscábamos haciendo el rango dividido los intervalos. Entonces teníamos 19 como rango, de intervalo 5, así que eso nos da 3,8. Este sí lo llevamos a un número entero, ¿se acuerdan? Para que no les quede la marca de clase con números con coma, que se podía hacer, sí, pero para que ustedes no se confundan en la parte de cómo buscar las frecuencias, lo llevábamos a un número entero y se podía resolver de la misma manera. Entonces lo que teníamos era 4. Para armar la tabla siempre colocábamos el primer dato mínimo y a ese se le sumaba, que es la amplitud, y así sucesivamente, y nos tiene que entrar en los 5 intervalos el total de datos que tenemos, ¿sí? Entonces a 3 le sumo 4, me queda 7, a 7 le sumo 4, 11, a 11 le sumo 4, 15, 15, 19, 19, 23. Mi último dato máximo es 22, y mi último dato en la que es la tabla es 23, está bien porque recuerden que siempre el último número del paréntesis no se cuenta, ¿sí? Entonces es necesario que siempre quede un número más al que yo tenga como dato máximo, ¿sí? Para que pueda entrar y que esté bien la tabla, porque yo no puedo dejar afuera datos o agregar datos que yo no tengo, ¿sí? Después, para buscar la marca de clase, la X, hacíamos el límite inferior. ¿Se acuerdan que los límites inferiores eran los primeros números y los límites superiores los segundos números? Sumábamos el límite inferior más el límite superior, lo dividíamos por 2 y eso nos daba, ¿sí?, el promedio de la cantidad de datos que yo tengo en esa marca de clase. Entonces tenemos como promedio 5, ¿sí? Después de buscar el primer dato, podíamos ir sumándoles las amplitudes, ¿sí? Podíamos sumar las 5, 4, me da 9, 9, 13, 13, 17 y 17, 21. Si no, resolvían todos, ¿sí? Si suman 7 más 11 les da 18, dividido 2 es 9, ¿sí? Para que vean que es lo mismo. Después las frecuencias absolutas las buscábamos como contando la cantidad de datos que teníamos. Acá teníamos que contar 3, 4, 5, 6, pero no 7, ¿sí? ¿Se acuerdan que el 7 lo contábamos abajo porque estaba en el paréntesis? Por eso el último dato de la columna siempre tiene que ser mayor, ¿sí? Entonces contamos cuántos 3, 4, 5 y 6 tenemos para poder hacer las frecuencias, y tenemos 1, 2, 3, 4, ¿sí? Porque 7 no entra, y después tengo ya 8 que son más grandes, pongo 4. Acá tengo 7, 8, 9, 10, 11 no, ¿sí? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, pongo 6. Así sucesivamente van contando, tenemos 5, 2, 3, ¿sí? Y al sumar me tiene que dar la misma cantidad, ¿sí?,
de individuos que tengo, porque cada uno me dio una respuesta. Entonces al sumar me da 20, o sea que sé que hice bien la parte de la sumatoria, que no me faltó ningún número o que lo conté de más, ¿sí? Frecuencia relativa la buscábamos de la misma manera, ¿sí? Haciendo cada frecuencia absoluta dividido n, ¿sí? Dividido el total, nos da 0,2, 0,3, 0,25, 0,1, 0,15, y al sumarlos nos dio 1, o sea que el porcentaje nos debe dar también un 100%, ¿sí? Multiplicamos las frecuencias relativas por 100, esto me da 20, 30, 25, 10, 15. Sumo, me da 100, ¿sí? Y después la frecuencia absoluta acumulada, lo que era la F mayúscula, colocábamos como siempre la primera frecuencia y a esa le íbamos sumando las siguientes frecuencias, y en el último, en la última columna me tiene que dar el mismo total, ¿sí? De datos que tenemos. Tenemos 4, más 6, 10, más 5, 15, más 2, 17, más 3, 20, ¿sí? ¿Está bien la cuenta? Porque me da el total, ¿sí? ¿Este lo pudieron hacer? Sí, profe. Bien. Sí. Bueno. Acá tenemos el ejercicio que por ahí hubo dudas porque no daba la cantidad de datos si sumábamos la amplitud que nos daba, si la llevábamos a 1, a 1,4, ¿sí? Y acá lo resolvimos llevándolo a 2, ¿sí? No es lo normal porque normalmente cuando tengo 1,5 sí lo puedo llevar al número mayor, y acá justo es 1,4, o sea, estuvo ahí y lo llevamos a 2 igual, ¿sí? Pero si no lo resolvieron está bien, porque podía pasar que no lo entiendan porque no les entraban los datos en las columnas. Entonces, para buscar el rango, x máxima menos x mínima, esto me da 7, ¿sí? 8 menos 1, 7. Lo mismo con los intervalos, hacíamos la regla de Sturgeon de 1 más 3,322, logaritmo de 18 en este caso, porque también me dice que tengo 18 alumnos, ¿sí? O sea que va a tener 18 respuestas. Esto me da 5,17, lo dejamos en 5. Acá era donde estaba el problema. Tenemos que la amplitud es 7 dividido 5, eso me da 1,4, ¿sí? Si lo hacían con 1, por ejemplo, como yo se los puse acá, si yo al primer dato mínimo le sumo 1 y así sucesivamente, como yo tengo solo 5 intervalos, o sea que tengo 5 columnas nomás, no puedo poner ni más ni menos, ¿sí? Si yo pongo a cada número le sumo un 1, no me llega el total de datos, ¿sí? Porque yo tengo 1 más 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. Tengo los 5 intervalos, 1, 2, 3, 4, 5, pero mi último dato es 6. Y no me alcanza porque mi último dato máximo es 8. En el caso de hacerlo con 1,4, ¿sí? Esto nos da 1, 2,4, 2,4 es 3,8, 3,8 le sumo 1,4, ¿sí? 5,2, 5,2, 6,2, 6,2, 8. Acá podría ser, pero ¿qué pasa? Es el último dato de la columna, o sea que no se cuenta. Y entonces en este caso también me quedaría mal porque estos dos 8 no entrarían en la columna, ¿sí? Entonces sí o sí lo teníamos que hacer con una amplitud de 2. ¿Sí? Está bien que no lo hayan hecho porque era medio tramposo el ejercicio. Entonces, sí. Yo buscando en internet, Sí. porque tampoco no me salió, de hecho, Sí. vi que en algunos casos le ponen corchete en ambos lados, como que significa que se cuenta ese último número, porque no queda afuera, digamos. Claro, sí, también. Normalmente se usa para que quede bien, por eso se puede poner el nuevo rango, que en este caso no se los puse, porque como les iba a mostrar las ecuaciones y les ponía el nuevo rango y demás, ahí sí se iban a agarrar la cabeza. Se puede poner también. Yo a mí me lo explicaron de esta manera. Entonces, normalmente queda bien porque siempre te queda el último dato de la columna, un número más o 2, ¿sí? O pueden haber más 3, hasta 3 está bien, ¿sí? Pero por eso se utiliza el nuevo rango como para que quede mejor la tabla, ¿sí? Pero igual, por ejemplo, no está mal como dijo Claudia, se puede hacer de esa manera también. Yo no se los expliqué así, y de la manera que yo les voy a mostrar, sumando igual un 2, o sea, a la amplitud llevarla al número mayor, no llevarlo al número entero,
¿sí? Hacia abajo, porque sería 1,4, llevaríamos a 1. Lo llevé a 2 y entra la misma cantidad de datos, o sea, todos los datos entran, lo único que no vamos a tener datos en la última columna, ¿sí? Pero tampoco me interfiere en la cantidad de respuestas que yo tengo, que eso es lo que yo les quería mostrar, ¿sí? Acá lo que yo hice fue entonces sumarle 2, ¿sí? Entonces a 1 le sumo 2, me quedan 3, 3, 5, 5, 7, 7, 9, o sea que hasta acá me daba, ¿sí? Pero son 1, 2, 3, 4 columnas, yo tenía 5, 9, le sumo 2, me quedan 11, ¿sí? Hasta ahí vamos. No Sí, importa, entonces se puede poner una columna que quede sin datos. les va a quedar en sí. 0, porque al sumar el 0 no les resta nada. El problema con el 0 es cuando multiplicamos o dividimos, ¿sí? Entonces, en este caso no voy a tener datos y voy a seguir teniendo la misma cantidad de datos, que eso es lo que no me va a modificar. Acá yo, en las respuestas como estas, ¿sí? Directamente yo no tengo todos los datos dentro de la columna, o sea, dentro de la tabla. Sí o sí necesito que entren todos, y de esta manera entran. Y tampoco me modifica las respuestas que yo tengo, porque si yo sumo a todo el total de la frecuencia 0, me siguen quedando 18 respuestas, o sea que no me los modifica. ¿Sí? ¿Se entendió, Claudia? Profe, ¿le puedo hacer una? Sí, decime. Sí, profe, gracias. Profe, una consulta. Entonces, ¿qué? ¿Siempre son 5 columnas? Normalmente sí, porque no les doy tanta cantidad de datos. Ustedes van a tener datos para hacer, por ejemplo, esto para hacer un pool de control, ¿sí? Que se hace, por ejemplo, o también cuando se mide el RIN, que eso ustedes lo van a ver más adelante en segundo año, que es el RIN, o sea, cómo se busca esa parte en la parte de hemostasia. Ustedes van a tener una cantidad enorme de datos, ¿sí? Porque es dependiendo de la cantidad de pacientes que tengan. Yo acá más de 18, tantos números no les puedo dar porque ahí sí se van a perder, ¿sí? Pero ustedes van a tener más datos. Va a depender de lo que se va a hacer o cuando les expliquen la parte de pool de control, en la parte práctica, ¿sí? Cuando vayan al laboratorio que les digan cuántos sueros utilizan para poder hacer el pool, ahí van a ver cuántas columnas, o sea, cuántos intervalos van a tener, ¿sí? ¿Se acuerdan que el pool de control se hacía con muestras, o sea, el que era casero, ¿sí? Porque estaba el comercial y el casero, ese se hace con muestras de cierto, por ejemplo, yo quiero glucosa, bueno, mido tantos pacientes con la glucosa alta, con la glucosa con el valor normal y con glucosa por ahí baja. Entonces se miden y hacemos lo mismo que esto, ¿sí? Se saca una media para saber cuál es el dato, ¿sí? Que es el dato central de esa cantidad de muestras. Bien, y una última consulta con respecto a la amplitud. En ese caso que dio 1,4, yo no sabía qué hacer, si era redondearlo o para arriba o redondearlo para abajo, porque lo hice de las dos maneras y no me daba, y bueno, en ese caso siempre hay que redondear para arriba. Claro, porque si vos lo haces con 1, no te da, con 1,4 tampoco, salvo, como dijo Claudia, que se puede poner en algunos casos los dos corchetes, entonces ahí sí va a entrar el dato, pero yo se los expliqué con lo que es el paréntesis, ¿sí? Entonces yo necesito que todos mis datos entren en los 5 intervalos que me dice el ejercicio y con una amplitud que tengo que ver si está bien o está mal. No está mal subirlo a 2 porque, como les digo, aunque yo tenga una columna que esté todo en 0, ¿sí? El 0 al sumar o al restar no me modifica los datos. El problema es cuando multiplicamos o dividimos, ¿sí? Ok, pero entonces siempre redondear para arriba. Redondeas para arriba si no te entran como en este ejercicio. Si en 1,4 okay. El último número te da 9, queda ahí, ¿entendés? Justo en este ejercicio el 1,4 al sumarle te daba 8. Si acá te quedaba 9, sí se podía utilizar porque tu último dato máximo es 8, ¿sí? Siempre tienen que ustedes ver que les queden todos los datos en la tabla. No puede quedar ninguno afuera, ¿sí? Bien, bueno, gracias. No, de no. Entonces, Si sí. lo hago entonces con el corchete está bien igual. ¿Cómo? Si yo lo hago directamente, implico el 8, en vez de ponerle el paréntesis, le pongo el corchete y lo sumo y me da, está bien. Sí, en ese caso sí. Bueno, pues, Entonces, acá yo lo que hice fue sumar entonces 2, me quedó 3,
3, 5, 5, 7, 7, 9 y 9, 11, ¿sí? Lo mismo hacemos para lo que es la marca de clase, hacemos 3 más 1 dividido 2, o sea, 4 dividido 2 nos da 2, ¿sí? 2, 4, 6, 8, 10. Esto se puede hacer, sí, porque yo tengo los datos para resolver. En el caso de las frecuencias absolutas, ¿sí? Lo que tenemos es que ver de 1 a 2, ¿cuántos datos tenemos? 2. Entonces pongo 2. De 3 a 4, ¿cuántos tengo? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Pongo 4. Lo mismo con 5 y 6, tengo 7, 7 y 8, tengo todos estos, ¿sí? O sea que tengo 5, ¿sí? Y abajo, 9 y 11, o sea, de 9 a 10 yo no tengo datos, o sea que pongo 0. Si yo sumo todas las frecuencias absolutas me da 18, y está bien porque yo la cantidad de datos que voy a tener son 18, porque yo hice la consulta a 18 alumnos. Lo mismo con las frecuencias relativas, ¿sí? Ahí, si ustedes se dan cuenta, si yo hago 0, ¿sí? Dividido 18 me da 0. Entonces yo al sumar me da 1 y tampoco me interfiere porque no me da un número más, no es que me da 1, algo, o sea que esto me puede dar 100 y algo, ¿sí? Siempre tienen que estar todos los valores como los vimos, o de 0,95 para arriba, ¿sí? No pasarse tampoco del número entero. Lo mismo con 12, ¿sí? Lo que es la parte porcentual, tengo 12, 23, 38, 27, 0, sumo, me da 100%. En el caso de las frecuencias absolutas acumuladas, pongo el primer 2, a ese le sumo 4, me da 6, 6 más 7, 13, 13 más 5, 18, y 18 más 0, 18. O sea que está bien porque yo no le sumé ni nada. Quedó en la misma cantidad de respuestas que yo tengo, ¿sí? Aunque se repite 2 veces, porque yo acá no tengo datos, ¿sí? ¿Está bien? Ahí sí se pudo entender un poco más. Lo pueden hacer, o como dijo Claudia, si les queda así, le pueden poner el corchete, ¿sí? Me ponen abajo, realización con corchete, pero pónganlo, porque si no, yo no voy a saber, o sea, tienen que poner el corchete y el paréntesis, ¿sí? Para yo saber por qué lo resolvieron así, y que lo puedan poner abajo. ¿Está bien? Si no, sumándole 2, como lo hicimos acá, también el ejercicio está bien. Bien. Sí, perfecto. Y después, el último, yo les puse de los siguientes datos, que ustedes acá sí tenían que contar cuántos datos tenían y realizar la tabla, ¿sí? Tenemos dato máximo 53, mínimo 30, ¿sí? Eso nos da un rango de 23. Después tenemos en los intervalos lo mismo, en este caso nos da 5 entero, dejamos 5, como ven, mayormente la cantidad de datos nos da más o menos 5, pero como les dije, también podemos tener hasta 7, siempre número impar para los intervalos para que entren bien. La amplitud, hacemos 23 dividido 5, esto nos da 4,6, lo llevamos a 5 y vamos sumando todas las amplitudes, ¿sí? 30, 35, 35, denme un segundito, porque se me abrió algo acá al costado y no veo. Bueno, se me queda ahí. 30, 35, 35, 40, 40, 45, 45, 50 y 50, 55. ¿Está bien? Sí, porque mi último dato, ¿sí? No puedo sacar esto. Bueno, mi último dato es 53, ¿sí? Como ven acá, ¿cuánto tengo de más? 2 números, ¿sí? Se puede hacer con el nuevo rango y voy restando al dato mínimo 1, al otro le sumo, ¿sí? Pero acá se puede resolver también de la misma manera, no importa, ¿sí? Hacemos acá la marca de clases y nos da número con coma, está bien, ¿sí? Porque acá lo que hacemos es sumar los límites y después dividir por 2, o sea, hacer el promedio de esos números. Frecuencias, y vamos contando, yo acá igual se los puse de menor a mayor como para que no se pierdan tanto. Nos da 5, 1, 5, 2, 3, ¿sí? Sumamos, nos da 16. Nosotros teníamos 16 datos, así que están bien. Lo mismo con la frecuencia relativa, en este caso me dio 0,98, la parte porcentual 98%, y después la parte de la frecuencia absoluta acumulada fuimos sumando y me dio 16 como último dato, ¿sí? A todos les dio en este caso bien. No, yo lo hice mal.
pero por algo en especial. Sí, porque puse 6 intervalos en vez de 5. Me equivoqué yo. Después, por eso me puse a ver bien en internet y vi de esa manera. Donde yo me pierdo es en el nuevo rango. Sí, igual el nuevo rango o sea, no es necesario que lo hagan. Yo se los quería mostrar porque es importante que también lo sepan por estos ejercicios que puede pasar que les quede mucha diferencia y demás, lo pueden usar. No es necesario, como les digo, ¿sí? Pero está bueno siempre que lo vayan viendo, ¿sí? Que vayan resolviendo de alguna manera. Después yo lo redondeé a 4, ¿no? Porque me daba 4,6 y lo dejé en 4. Y algunos compañeros le hicieron en 5. Es lo mismo, ¿no? Te da el mismo resultado. No, porque te van a quedar datos, o sea, al sumar 4, habría que ver en cuánto. Sí, te quedan 54. Sí, está bien. Pero acordate que siempre que es el número con coma 6, ya lo tenés que redondear por arriba. Ah, perfecto. Bueno, gracias. Por eso les dije que en el otro ejercicio por ahí les pasaba que no querían subir a 2 porque daba 1,4. Entonces daba para abajo, no para subir, ¿sí? Pero, como vos dijiste, si te entraron todos los datos, está bien. ¿Sí? Profe. Igual después lo voy a ver porque yo lo hice mal. Sí, porque tenés más intervalos. Por ahí, por eso te entró todos los datos. Porque vos hiciste 6 y eran 5. Sí. Sí, decime. Sí, profe, una consulta, me quedó del ejercicio anterior. Yo, por ejemplo, lo resolví en la parte donde está la clase, donde están los corchetes y el paréntesis. Por ejemplo, la última columna, la columna de 9 a 11, yo no la hice. La de arriba. Sí, en el ejercicio anterior, claro, esa. Me quedé solamente de 7 a 9. O y sea, esta no la resolviste. Los datos eran, claro, de 9 a 11 no, porque pensé que digo, bueno, llega hasta 9, que es un número posterior al último dato. Claro. O sea, me dio bien la frecuencia, o sea, el número de datos me dio bien, que es 18, pero tanto la frecuencia relativa como la porcentual me dio 98%. Y ahí no sabía si estaba bien o... Y ahí por ahí algo hiciste mal en las divisiones. O sea, por ahí pusiste 2 dividido 18 y acá, no sé si estos te dieron igual o a vos. No, acá. ahí no, hay una diferencia de un número ahí. Y habría que ver de cómo hacer de vuelta la edición a ver si te da el número y ahí te fijas. Igual 98, como les digo yo, una cosa es que ustedes me hagan el ejercicio así, o sea que veo que por lo menos saben cómo buscar y me pones 98, bueno, le pueden errar en algún número al hacer la división, porque a mí también, ¿no? Los ejercicios que les mostré creo que la otra vez, había sumado una parte mal y puede pasar, ¿sí? Pero la idea es que sepan. Otra cosa es que me pongan mal el número y no me muestren ni cómo hicieron el ejercicio, entonces yo no sé de dónde sacaron los datos en algunos casos, ¿sí? Y la última columna que es de 9, en la clase, de 9 a 11. Yo esa no la hice. Sí, o sea, ¿esa qué? Pero te dan intervalos menos, ¿no? No la tuve en cuenta, no la hice porque pensé de que solamente era hasta el número 9, que era el número posterior al último dato, que es 8. Claro, no está mal, pero no te da la misma, o sea, vos tenés que respetar el rango, intervalo y amplitud. Entonces, si a vos te da 5 intervalos, vos tenías 4. Eso es lo que está mal en tu ejercicio, por ejemplo. No está mal que hayas resuelto hasta 18 porque está bien lo que relacionaste, pero si te dice 5 intervalos, tienen que estar los 5. Entonces, como te muestro, podés poner 0 datos porque vos no tenés esos datos y no te va a modificar mientras no te modifique, o sea, que vos no hagas algo raro por acá que te modifique tus respuestas, va a estar bien, ¿sí? Ustedes siempre tienen que respetar la cantidad de datos, las respuestas que me dieron, no poner de más ni de menos y va a estar bien, ¿sí? Bien. Bueno. Y ahora sí vamos a empezar a lo problemático, pero no tan problemático, lo que sí van a tener que prestar atención, ¿sí? Acá. Vamos a buscar media, mediana y muda, y acá vamos a hacer varias cuentas, ¿sí? Dependiendo de la posición de nuestra mediana, la cantidad de mudas que tengamos, y la media, por suerte, se va a resolver de la misma manera que la resolvimos en la tabla de números enteros, no en intervalos,
que era que la mediana era igual a la sumatoria de x por f dividido n, eso se va a mantener. Lo que se va a modificar un poco va a ser bastante, ¿sí? En lo de media y moda, en lo de mediana y moda. Media, sumatoria de x por f dividido n, vamos bien, ¿sí? Mediana, vamos a tener dos fórmulas, esto es lo que yo les puse todo en foto, porque yo lo ponía a esta raya acá como de esta manera, y después resolvía en cualquier cosa. Entonces quiero que respeten un poco la parte de los corchetes también para resolver los ejercicios. Ahora igual lo vamos a ver bien. Tenemos que, si yo tengo un número de datos, ¿sí? De n's, ¿se acuerdan de n's? De frecuencias absolutas. Un dato par, voy a utilizar esta ecuación, ¿sí? Si el número de datos es par, voy a utilizar que la mediana es igual al límite inferior más n dividido 2, n dividido 2, ¿se acuerdan que es la fórmula de la posición? ¿Para qué? Para buscar la mediana, ¿sí? O sea que esto lo vamos a buscar al principio, pero no importa, ahora lo vamos a ir viendo. Menos f mayúscula a la menos 1 sobre frecuencia absoluta por la amplitud. Y yo acá lo que les puse es que si ustedes tienen un ejercicio que no tienen la tabla o el rango, intervalo y amplitud, la amplitud ustedes lo buscan haciendo límite superior menos límite inferior y les da la amplitud, ¿sí? Si yo acá el 55 le resto 50, me quedan 5. Ustedes ya saben que la amplitud es 5, ¿sí? En el caso de que el número de n's o de respuestas, ¿sí? Que tenemos es impar, puede ser 17, 7, 21, ¿sí? Dependiendo del dato, lo que vamos a agregar a la ecuación es n más 1 dividido 2. Tenemos lo mismo, ¿sí? Mediana es igual al límite inferior más n más 1 dividido 2 menos frecuencia absoluta acumulada a la menos 1 sobre frecuencia absoluta por la amplitud. ¿Para qué me sirve el 1? Para modificar el número a un número par, ¿sí? Sí, como les digo, si yo tengo 17, le sumo 1, me quedan 18, si tengo 21, le sumo 1, me quedan 22. La idea es transformar el número en número par, ¿sí? Y en el caso de la moda, vamos a tener una ecuación que parece muy larga, pero ustedes van a ver que es muy simple, lo único que sí hay que hacer cuentas, que la moda es igual al límite inferior más. Vamos a tener primero, por arriba, frecuencia absoluta, ¿sí? Menos frecuencia absoluta a la menos 1. Esto va a estar sobre, entre paréntesis, frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta menos 1, o sea, lo mismo, más, entre paréntesis, frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta más 1, cerramos por la amplitud, ¿sí? ¿Mi calculadora? Ahora vamos a ver el tema de cómo vamos a buscar. Recuerden, sí, que tenemos que la moda es el o los números que más se repiten en la frecuencia absoluta, ¿sí? Eso sigue siendo igual. Acá les voy a mostrar los ejercicios que hicimos, ¿sí? De tarea con media, mediana y moda. Lo que tenemos acá primero que hacer, que es agregar ya la columna de x por f, ¿sí? Como vinimos haciendo con la tabla de números enteros, ¿sí? Sumamos todas las x por f, nos da 236, 236 dividido 20, eso me da 11,8, ¿sí? Acuérdense que siempre la media me va a dar, ¿sí? El número allegado para yo saber que la mediana está bien, ¿sí? En este ejercicio, por ejemplo, lo bueno que tiene es que nosotros, ¿qué hacíamos en la otra tabla? Buscábamos la posición n dividido 2, ¿sí? Y después buscábamos en las f mayúsculas el dato y ¿qué colocábamos? La x que tenía esa posición, ¿sí? Ese número. Bueno, acá va a ser parecido, lo único que si mi dato, o sea, mi posición se encuentra, no resuelvo la cuenta. Lo que voy a hacer es colocar el límite superior como número. Ahora se los voy a mostrar. Yo acá tengo la ecuación. Mediana igual al límite inferior más n dividido 2 menos frecuencia absoluta acumulada menos 1 sobre frecuencia absoluta por a. Primero que hay que hacer, buscar la posición para yo saber qué números tengo que poner acá. Hago 20 dividido 2, eso me da 10. ¿Qué tengo que hacer? Buscarlo. ¿Se acuerdan que buscar era el número o el siguiente mayor?
En este caso yo tengo el número, y es el número justo, no es mayor, o sea, tengo 10. Entonces, cuando yo tengo la posición exacta, o sea, el número exacto que me da, no tengo que resolver la cuenta. Voy a colocar el límite superior como mi mediana. Entonces yo coloco que 11 es mi mediana. Y está bien, sí, porque mi media me dice que va a estar allegado a 11,8. ¿Sí? ¿Se entendió? En el caso de que la posición esté... Profe, ¿Sí? pero entonces, por ejemplo, si no me doy cuenta de eso y hago la ecuación, ¿también tendría que dar 11? Te va a dar 11, sí. Ah, listo, listo. O sea, si lo resolves te va a dar el número igual. Pero para que no lo resuelvan y sea mucho más rápido, porque hay que hacer cuentas, y por ahí en esas cuentas se confunden, lo pueden resolver directamente con el límite superior. En este caso, después vamos a ver los siguientes ejercicios, que ahí sí vamos a resolver las ecuaciones, ¿sí? Pero tengo la posición, lo pueden resolver, lo resuelven y les va a dar el mismo número, y si no, ponen el límite superior, ¿sí? Que va a ser su mediana. ¿Bien? En el caso de la moda, vamos a tener que buscar en la frecuencia absoluta, ¿sí? Cuál es la moda, o sea, cuál es el número que más se repite o los números que más se repiten. Acá yo tengo que, entre 3 y 7 tenemos una repetición de la marca de clase de 4. De 7 a 11, 6, de 11 a 15, 5, de 15 a 19, 2, y de 19 a 23, 3. Sumo, me da 20. Perfecto. Yo busco cuál es la marca de clase que más se repite. En este caso es esta porque se repite 6 veces y no hay otro número que se repite 6 veces. Entonces voy a resolver esto. Pero antes, para que ustedes sepan, ¿dónde tengo para escribir, anotar? El número, por ejemplo, yo me puso acá que esta es mi moda, 6. El número de arriba va a ser la F minúscula, no puedo escribir bien con esto, menos 1. El número de abajo de mi moda va a ser la F minúscula más 1, ¿sí? Perdón mis números, pero con este lapicito voy a escribir. Entonces, ¿qué me dice acá? Que yo tengo que hacer ¿qué? El límite inferior más frecuencia absoluta, o sea, la moda que esté en esa frecuencia, menos la F menos 1, ¿sí? Lo mismo abajo, más frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta más 1. ¿Cómo busco estos datos? De esta manera, ¿sí? Yo acá lo que voy a hacer es que mi límite inferior, ¿cuál va a ser? El que está acá. Acuérdense, límites inferiores todos los primeros, límites superiores todos los segundos. Entonces es 7. Yo acá voy a colocar 7. Más. La primer moda, ¿cuál es? 6, porque es la que más se repite. Coloco 6. Menos F menos 1. ¿Cuál era? La de arriba, o sea que menos 4. En el caso de abajo, ¿qué me dice? Lo mismo. Frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta menos 1. Coloco lo mismo. Más 6 menos ¿qué? Menos frecuencia absoluta a la más 1. O sea que sería el número que está abajo, que es el 5. Entonces yo coloco el 5. Por la amplitud, que yo ya la sé, porque el ejercicio ustedes ya lo resolvieron, o ¿qué hacíamos? 7 menos 3 me da 4, ¿sí? Y esa es mi amplitud. Esperen que voy a borrar esto, que vamos a seguir para abajo. ¿Hasta ahí vamos bien? Y es una consulta. Sí. El límite inferior lo vamos a sacar de la tabla, o sea, al que me refiero es, ¿lo sacamos sabiendo cuál es la frecuencia absoluta o no? No, en la moda vos sacás el límite inferior sobre el número, la marca de clase que más se repite. En este caso es esta. Entonces vos tu límite inferior va a ser 7. No puedes usar ni 11, ni 3, ni 15, ni 19. Porque tu moda es esa, ¿sí? Después vos tu límite inferior en la mediana sí la vas a buscar por la posición, pero eso es otra cosa, ¿sí? Esto es con la frecuencia acumulada y esto es con la frecuencia absoluta, ¿sí? Son de dos maneras diferentes. Bien, entonces, yo acá ya tengo todos mis datos,
empiezo a resolver, que es lo que yo les dije de los corchetes. Recuerden que si tengo una sumatoria, este número va último y después resuelvo todo esto. Antes de multiplicar, tengo que resolver todo esto, ¿sí? Por las dudas. Entonces, me queda el 7 más, acá empiezo a resolver, me queda 2 arriba, 2 más 1, 3, y ahí sí hago 2 por 4, divido 3, más 7, eso me da 9,66, ¿sí? Si lo quieren resolver de otra manera, pero les queda igual y respetan los corchetes, resuélvanlo como ustedes prefieran, ¿sí? Yo creo que de esta manera es lo más fácil para que no se confundan. ¿Se entendió ahí un poco? Igual tenemos 2 ejercicios más para seguir resolviendo. ¿Seguimos? Sí. Si se corta, nos volvemos a conectar por los 12. El ejercicio 2, entonces, agregué columna de x por f, ¿sí? Y en este caso, al sumar, me da 102. Lo dividido por el total de n, que es 18, y eso me da 5,67. Hasta ahí quedó la media. Mediana. Como buscábamos, primero la posición 18, que es número par, o sea que no tengo que hacer n más 1, ¿sí? Hago 18 dividido 2, eso me da 9. Acá yo tengo 9, no, entonces tengo que resolver la ecuación, ¿sí? Tengo 2, 6, 13, el siguiente mayor a 9 es 13, entonces me voy a colocar en esta columna. Entonces empiezo a resolver ahí sí. ¿Cuál es mi límite inferior? Este 5, ¿sí? Que está en esta posición, entonces pongo 5. Más n sobre 2, yo ya lo resolví acá, entonces pongo 9. Menos f mayúscula, o sea, frecuencia absoluta acumulada, menos 1, ¿qué va a ser? El número que esté arriba. Siempre menos 1 es el de arriba, más 1 es el de abajo, dependiendo de donde ustedes estén parados, ¿sí? Entonces, menos 1 va a ser, ¿qué? 6. Entonces, 9 menos 6. Sobre frecuencia absoluta de esa posición que yo estoy. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de esa posición? Este 7, ¿sí? Entonces yo coloco 7 por la amplitud, que es 2, ¿sí? Resuelvo y eso me da 5,85. Está allegado a lo que me decía la media, así que no está mal, ¿sí? Si acá les da 8 o 10, ya algo hicieron mal en la cuenta, ¿sí? Y la moda va a ser el número que más se repite. Acá